Dios les bendiga a todos mis queridos y estimados hermanos en Cristo. Esta es la cuarta clase de esta asignatura, Introducción a la Doctrina Cristiana. Mi nombre es Rocky Hilario y soy el facilitador de esta asignatura. Antes de comenzar, me gustaría darle algunas informaciones que deben tener pendiente, no solamente en el transcurso de esta asignatura, sino también en el resto. Miren, el estudio de todos estos temas teológicos del cristianismo son parte de una disciplina académica que interconecta perspectivas académicas con la tradición pentecostal evangélica. De manera que los conceptos que son compartidos en esta clase y en las demás no únicamente serán informaciones que provienen de la tradición pentecostal, sino que hay toda una interconexión entre perspectivas de otras tradiciones, así como también la tradición pentecostal. También es importante que se sepa que hay que tener un conocimiento concreto y también usar y retener un lenguaje y términos teológicos. Es parte de los objetivos que debe tener el estudiante o que tiene estas asignaturas, de lograr que cada uno de los estudiantes puedan tener ese lenguaje y términos teológicos que requiere esta asignatura y las demás también. La relación entre la doctrina y la práctica son un compromiso vocacional. Mis queridos hermanos, cuando se trata de doctrina y cuando se trata de las prácticas que ustedes como estudiantes deben poner en ejercicio, eso es algo que debe ser vocacional. Si aquí usted aprende algo de la doctrina o aprende algo sobre cualquier otro tema, debe nacer del corazón suyo el ponerlas en práctica. Debe ser algo que surja de forma vocacional para que no únicamente este recorrido quede en el estudio de una carrera académica, sino que de alguna manera esto debe llevarlo a un nivel vocacional en la práctica de la doctrina propia que usted profesa, así como también de los conocimientos diversos que usted adquiere en esta asignatura. Usted necesita o debe de alguna manera tener ese compromiso vocacional entre lo que tiene que ver con la doctrina y con la práctica de esa doctrina. Es como, por ejemplo, usted es miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía, o usted es algún líder o pastor o ministro de la Iglesia de Dios de la Profecía, o quizá, no sé, quizá alguno de ustedes de otro lugar. Si usted representa la Iglesia de Dios de la Profecía o cualquier otra institución cristiana, se supone que como ministro y representante de esa organización, usted necesita ser fiel a lo que se profesa en esa institución. De manera que si hay puntos doctrinales que, aunque para algunos sea un poquito cuesta arriba, como por ejemplo el tema de la abstinencia de bebidas alcohólicas, todavía eso sigue siendo un punto doctrinal de la Iglesia de Dios de la Profecía y está dentro de las verdades bíblicas. Si usted es ministro de la Iglesia de Dios de la Profecía, representante de esa institución, eso significa que usted necesita serle fiel a esa doctrina porque usted la representa. De otra manera, no fuese ministro de la Iglesia de Dios de la Profecía. Entonces es importante que haya esta relación entre la doctrina y la práctica como un compromiso vocacional. Debe también apropiarse de los fundamentos y temas bíblicos e integrarlos en una visión holística del mundo y un estilo de vida vocacional. Todo lo que usted aprende aquí, usted necesita apropiarse de eso, de todos los temas bíblicos, y no solamente para un área específica. Debe mirarlo desde una perspectiva holística, es decir, en todos los lugares, de forma integral, donde quiera que esté usted, y para que de alguna manera pueda cumplir con este llamado a integrar
lo que usted aprende de forma integral en su vida y en el mundo. Esto es importante que se tenga pendiente en todo el trayecto de esta asignatura y también de las otras asignaturas que usted está cursando, que ha cursado y que va a cursar. Bueno, el tema que compete para esta semana es sobre el tercer capítulo del libro de Justo González sobre Introducción a la Doctrina Cristiana, que está titulado ¿Qué es el mundo y quiénes somos? Ya ustedes tienen colgado en la plataforma de Populi un documento con el contenido de este capítulo. Así que vamos a tratar aquí con la primera pregunta, la cual abordaremos hablando sobre cómo se originó el universo. Y para esto sería conveniente que comprendamos que hay más de una teoría sobre la creación del universo dentro de la Iglesia cristiana y según lo que relata el Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Algunos sugieren que este relato del Génesis 1 es diferente al relato que se presenta en Génesis capítulo 2, mientras que otros dicen que no hay ninguna contradicción. Es decir, para algunos la hay, pero para otros no hay una contradicción. Justo González nos recomienda que en los dos relatos de la creación que se nos presentan en el Génesis, se nos deben tomar como descripciones, no se deben tomar como descripciones literales y cronológicas de cómo Dios hizo las cosas paso a paso, porque según González, las dos no concuerdan. Sobre esto hay un poco más de detalle en el video que les dejé colgado, donde el doctor Pablo Jiménez está entrevistando al doctor Justo González sobre este particular. Por otro lado está otra postura que dice que no hay contradicción en los relatos que plantea el Génesis. Más bien, cuando consideramos individualmente la narración de la creación en los dos relatos y luego de unirlas, se puede ver que Dios describe la secuencia de la creación en Génesis 1 y luego desdobla sus aspectos y detalles más importantes en el capítulo 2. Sobre esta última postura, también les dejo otro video de 4 minutos colgado en la plataforma. Lo más importante sigue siendo que Dios ha creado el universo y que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Nosotros creemos, sabemos, estamos seguros de que Dios es el creador de todas las cosas. Eso es indudable. Eso no puede ni siquiera cuestionarse. Ahora, para la Iglesia es sumamente importante que se entienda que el universo fue creado por Dios y esta enseñanza específica ha sido y sigue siendo fundamental. Pero como ha sucedido a través de la historia de la Iglesia, esta doctrina ha tenido ataques y ha tenido amenazas de ser reemplazada por algunas herejías o de ser malentendidas, no necesariamente por gente dentro de la Iglesia, sino también por personas que están desde afuera mirando como observadores o como personas que de alguna manera son expuestas al Evangelio, pero miran el Evangelio desde su propia óptica, desde su propia perspectiva, y por eso la malentienden o tratan de distorsionarla. Y aceptar como Iglesia el rechazo de la doctrina de la creación no era algo fácil, no lo es tampoco. Pero como nos dice Justo González, la doctrina de la creación no era sencillamente algo que la Iglesia había heredado de la tradición hebrea, sino que era algo de vital importancia para la fe cristiana y que era necesario afirmar frente a quienes la negaban o la distorsionaban. Esto que menciona Justo González, de afirmar frente a las personas que lo niegan o distorsionan, es el papel apologético que ha tenido la Iglesia a través de los años. En todo el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar pasajes que hacen el llamado a cuidar la verdad, a contender por la fe que una vez fue recibida por los santos, a retener la palabra fiel tal como ha sido recibida,
a cuidarse de no dejarse llevar si alguno viniera predicando un evangelio diferente al que se ha recibido, que en los postreros días, por mucho tener comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarían de la verdad el oído para volverse a fábulas. Es decir, siempre va a estar esta amenaza, pero hay un llamado en todas las escrituras a poder contender por la verdad, a buscar la verdad. Es decir, este llamado en las escrituras de alguna manera hace que se tenga cierto cuidado cuando se trata de cambiar las enseñanzas tradicionales de la iglesia. No es una tarea tan sencilla. Las creencias cristianas en múltiples ocasiones han tenido este problema de ser entendidas mal o distorsionadas, como bien decía ahorita, y por tal razón por la razón de que el trasfondo cultural, el trasfondo social y todo lo relacionado a las creencias que tiene una nación, sus cosmovisiones, sus ideologías, todo esto de alguna manera tiene su parte en las interpretaciones de las cosas que les van llegando. Por esa razón es que hay malinterpretaciones. Vuelvo a repetirlo. Las culturas, las cosmovisiones, las ideologías que tienen las naciones, que tienen los pueblos, que tienen las culturas, esos son unos lentes a través de los cuales se miran el cristianismo y las enseñanzas del cristianismo, y por tal razón es que se dan malas interpretaciones muchas veces de las enseñanzas mismas del cristianismo. En un momento, por ejemplo, y esto lo menciono a manera de ilustrar esto que estoy diciendo, aunque los cristianos creían en Dios como creador de todas las cosas, como soberano, como rey del universo, como único Dios, aún así a los cristianos los llegaron a considerar como ateos. Pero eso era por el trasfondo romano de la adoración a sus muchos dioses. Por ejemplo, Policarpo, obispo de Esmirna, a la edad de más de 80 años, él fue llevado ante Marco Aurelio y fue acusado de ateísmo, de ateo. Y cuando estaban en medio de un estadio rodeado de ciudadanos romanos, Marco Aurelio prometió perdonar a Policarpo, perdonarle la vida, con la condición de que él negase la fe cristiana mediante la declaración: fuera con los ateos. Eso era lo único que él tenía que decir, delante de todas las personas. En ese estadio, él tenía que vociferar: fuera con los ateos. Pero Policarpo, con una sonrisa en el rostro, no dudó en decirlo, porque él no era ateo. Solo que los demás, según la cultura que ellos tenían, el trasfondo romano, ellos entendían que sí, que Policarpo era un ateo por el hecho de que él negaba a los demás dioses. Y por esa razón le llamaban ateo. Pero miren cómo el trasfondo cultural, ideológico de un pueblo, de una nación, hace que se malinterprete desde afuera las enseñanzas del cristianismo. Tenemos también a Justino Mártir, otra víctima de Marco Aurelio, y en su apología él declaró que los cristianos no eran ateos, sino más bien teístas comprometidos que, mientras afirman la realidad de un Dios supremo, negaban el politeísmo del panteón romano. También los cristianos llegaron a ser considerados como caníbales por el hecho de la celebración de la Eucaristía, la Pascua, la Cena del Señor, porque comían el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, malas interpretaciones cuando se tiene un trasfondo X y no hay un acercamiento real a lo que se cree realmente del cristianismo y las razones por las que algo se cree. Bien, estos casos se trataron de asuntos y acusaciones desde afuera, desde una óptica no dentro del cristianismo.
Pero en otras ocasiones, dentro de la iglesia, dependiendo de cuáles hayan sido las ideologías y experiencias de las personas, también se les dio una lectura o interpretación diferentes a las mismas doctrinas cristianas, incluyendo la doctrina de la creación. Como por ejemplo el platonismo, que había afirmado que este mundo no había sido creado por el ser último, sino por un ser intermedio o demiurgo, y que el mundo material no era sino una copia imperfecta de un mundo superior de ideas puras. El señorío de Dios no se limita a las realidades celestiales e invisibles como pretendían algunos gnósticos, sino que lo abarca todo: el cielo, la tierra, lo visible y lo invisible. Por esto es que en el credo niceno se establece que nosotros creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. El credo niceno en ese sentido ayudó mucho para que los cristianos pudieran articular la fe que ellos tenían y de alguna manera también confrontar esas herejías que de alguna manera amenazaban introducirse dentro de la iglesia. Pero las controversias entre los mismos cristianos ahí no se termina, porque aunque se asegure, como dice Justo, que los cristianos creen que Dios es creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, esto puede interpretarse de diversos modos. Aún estableciendo eso, afirmando esa creencia, aún así, al afirmarla, eso puede tener diversos modos de interpretarla. Eso me acuerda la última vez que yo fui a Panamá, en una conversación que yo tenía con algunos hermanos. Por alguna razón en la conversación llegó el tema de las legumbres. No recuerdo cómo, pero sí sé que por alguna razón llegó ese tema de las legumbres. Lo que me pareció curioso fue cuando ellos hablaban de legumbres y yo tuve la impresión de que no estaban pensando en lo mismo que yo estaba pensando. Para nosotros los dominicanos, legumbres es equivalente a verduras, vegetales, ensaladas y alimentos relacionados. Mientras que para los panameños me di cuenta que las legumbres eran víveres. Y es curioso porque de inmediato me vino a la mente la historia de Daniel. Es segurísimo que los cristianos panameños, al igual que los cristianos dominicanos, creemos que Daniel y sus amigos decidieron comer legumbres en el palacio del rey de Babilonia. Pero en lo que respecta específicamente a las legumbres, nuestras imágenes de la escena son diferentes a las imágenes de ellos. Para esto, por supuesto, hay herramientas hermenéuticas que nos hacen llegar a una mejor imagen cuando indagamos en lo que era realmente para los hebreos en ese tiempo las legumbres, y que hoy nuestra Biblia en español se traduce de esa manera: legumbres. Luego de todo esto que mencionaba antes de esta ilustración, comienza la teoría de la creación a relacionarse con la ciencia y a tener conflictos de interpretación sobre este particular. Por ejemplo, si los descubrimientos científicos han llegado a la conclusión de que la Tierra tiene millones de años de vida y que pasaron millones de años para que comiencen a aparecer los animales y millones de años para que comience a aparecer el ser humano tal y como lo conocemos hoy día, entonces surge la pregunta de si lo que menciona en la Biblia sobre la creación serían días literales, es decir, Dios creó al mundo en 7 días literales, o esos días simplemente no estaban estructurados, limitados, o no tenían la misma, pudiera decirlo, no habría esa misma, no tuviera el mismo tiempo, vamos a ver así, no tenía el mismo tiempo como lo tienen hoy. Si esos días bíblicos no eran iguales que hoy, si los días bíblicos
podía ser un día 1.000.000 de años o más, diferente al tiempo de hoy. Nos hacemos esa pregunta porque surge la ciencia, comienzan a haber descubrimientos, comienzan a haber herramientas científicas que datan la fecha de algún documento antiguo, de descubrimientos arqueológicos, y la datación de la fecha es extremadamente larga, millones de años. Cuando, según el relato, ¿verdad?, que nosotros conocemos de la Biblia, y según lo que nosotros conocemos de lo que tiene que ver con el tiempo que fue creado el universo, para nosotros pudieran ser unos 7.000 años posiblemente, que tiene la Tierra, quizá un poquito más, quizá un poquito menos. Pero hablar de millones de años, eso no es algo que se concibe generalmente dentro de la iglesia. Sin embargo, aún dentro de la iglesia hay muchos que consideran que sí el mundo tiene millones de años. De ahí que surge la teoría de la Tierra joven o de una Tierra no tan joven. Algunos también han recurrido, ¿verdad?, a lo que se conoce como evolución teísta. Esto es también tomando recursos de la ciencia, porque es una manera de poder hacer alguna reconciliación entre la Biblia y la ciencia, para que no haya una contradicción. Y de esa manera es que se trata de reinterpretar la Biblia tomando la ciencia y utilizando elementos de la ciencia para explicar cosas que sucedieron en la Biblia, tiempo bíblico. Entonces, por esa razón también surge lo que es la evolución teísta, en la que se considera a Dios como el iniciador del proceso evolutivo. Dios crea el universo y luego entonces este va comenzando a tomar formas según va evolucionando. Y nosotros hoy día tenemos esta teoría que ha sido llevada incluso a pantalla gigante. Una teoría combinando la evolución deísta, combinando la creación de Dios con la evolución, combinando incluso con la teoría del Big Bang y la caída del hombre. Un ejemplo como esto, quisiera que ustedes lo vieran, y para esto vamos a ver este pequeño videoclip donde se muestra esto que menciono. Os contaré una historia. La primera historia que me contó mi padre y la primera que os conté a cada uno de vosotros. En el principio, no había nada. Nada salvo el silencio de una oscuridad infinita. Pero el aliento del Creador vibró contra la faz del vacío, susurrando: hágase la luz. Y la luz se hizo. Y era buena el primer día. Y luego la luz informe empezó a adquirir sustancia y forma el segundo día. Y nació nuestro mundo, nuestro hermoso y frágil hogar. Y una luz grande y cálida nutrió sus días. Y una luz menor gobernó las noches. Y fue la tarde y la mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se agruparon. Y en medio de ellas emergió tierra seca. Otro día pasó. Y la tierra se llenó de todo lo que crece. Un espeso manto verde se extendió por toda la creación. Y las aguas también se llenaron de vida. Grandes criaturas de las profundidades que ya no están. Vastas multitudes de peces, algunos de los cuales quizá aún naden bajo estos mares. Y pronto, el cielo quedó repleto de aves. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Ahora el mundo entero estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta, todo lo que se arrastra y todas las bestias que caminan sobre la tierra. Y era bueno, todo era bueno. Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio e intacto. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su género, todos formando parte de un todo aún mayor, todos en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, la joya en la palma de la mano del Creador.
Entonces el Creador hizo al hombre y junto a él a la mujer, padre y madre de todos nosotros, y les dio a elegir. Caer en la tentación de las tinieblas o aferrarse a la bendición de la luz. Pero comieron del fruto prohibido. Su inocencia se extinguió. Y a lo largo de las 10 generaciones desde Adán, el pecado ha anidado en nuestro interior. Hermano contra hermano. Nación contra nación. El hombre contra la creación. Nos hemos matado unos a otros. Hemos destrozado el mundo. Nosotros lo hemos hecho. El hombre lo ha hecho. Todo lo que era hermoso, todo lo que era bueno, lo hemos hecho pedazos. Tremendo video. Un tremendo video. Yo creo que cualquiera que ve este video puede sentirse hasta tentado de creer en esta teoría sobre la creación. Y hasta el día de hoy se ha querido conciliar este relato de la creación con la ciencia. Sin embargo, aunque en su totalidad no sea eso posible, hay algunos puntos donde sí se pudiera conciliar, como dice Justo González. No es todo, claro. Justo González nos dice, la doctrina de la creación no solo quiere decir que Dios hizo al mundo y lo echó a andar, sino también que lo sostiene. Por lo tanto, las leyes de la naturaleza que la ciencia estudia, leyes como la gravedad, por ejemplo, son parte de la acción creadora y sustentadora de Dios. El mundo de la fe cristiana no es un mundo caprichoso, sino que es un mundo que se ajusta a las leyes creadas por Dios, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Esto que les traigo, esa manera, ¿verdad?, de poder, de alguna manera, tener un refrigerio, algo fresco, sobre lo que ha ocurrido con el tema de la creación y cómo este tema, al igual que otros, pueden ser cuestionados de acuerdo a la sociedad. Y en la medida que la sociedad avanza, en este caso también los hallazgos científicos, van a querer de alguna manera reinterpretar lo que se está diciendo en el texto. Simplemente nos quedamos con esta frase de Louis Pasteur: poca ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos regresa a Él. Mis hermanos, les he dejado 2 videos colgados, además de este, en la plataforma. Uno es de Justo González, siendo entrevistado por el doctor Pablo Jiménez, abordando las preguntas de qué es el mundo y quiénes somos. Y también les dejo otro video cortito de 4 minutos sobre los relatos de la creación en Génesis 1 y 2. Esto es todo por esta semana. Por favor, haga sus discusiones a tiempo, realice su ensayo y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.